Hermanos, muy buenas tardes. El Señor me los bendiga a todos. Qué gozo estar aquí una vez más. Amén. Gracias a Dios que podemos comunicarnos a través de estos medios, que podemos cantarle al Señor juntos. Amén. Y por favor, hermanos, una vez más recordándoles que le den un like a este video, hermanos, que también si no se han suscrito al canal, también se suscriban, para que podamos así llevar el mensaje más lejos. Amén. Gracias a Dios. Vamos a cantar, hermanos, con todo el corazón, darle gloria y honra a nuestro Rey. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Vamos a decir su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Dile Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, díselos. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, ha pagado el precio. Jesús, Jesús el Mesías,
sobre todo es. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Dios, te exaltamos, te glorificamos, Señor, a ti, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, es por tu sangre, Señor, que somos nosotros limpios, Señor, es por tu sangre que somos nosotros, Señor, salvos, Dios, aleluya. Gracias, Señor. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Gracias, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos a decir preciosa. Preciosa sangre que me purificó. Oh Señor, lo creemos, Dios. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Díselo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Una vez más hay poder. Aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre
Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Damos gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor. Te glorificamos, Señor. Amén. En ese mismo espíritu vamos a leer solo la primera parte del Salmo 91, que dice así, los versos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Podemos confiar en nuestro Dios, que es todopoderoso para hacer todas las cosas, y con ese sentir vamos a clamar ante Él en esta noche, sabiendo de que Él nos escucha y que Él nos ama, ¿verdad? Y Él contesta. Amén. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por poder estar, Señor, una vez más en tu presencia, Señor, por poder, Señor, rendir a ti adoración, Señor, con estos cantos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejas, Señor, porque nos das, Señor, cada día, Señor, misericordia, Señor, gracia, Padre, Señor. Nos das nuevas fuerzas, Señor, para seguir, Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado, Señor, de con nosotros, Padre, Señor. Nos bendices y nos amas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, aunque sea en estos momentos, Señor, rendirte adoración, Señor. Decirte lo grande, Señor, lo hermoso, lo maravilloso que tú eres, Padre, Señor. Recibe, Señor, recíbenos en esta noche, Señor. Recibe toda alabanza, toda gloria, Señor. Y que sea así, Señor, ese sentir en nuestros corazones cada día, Señor. Cada día, Señor, que respiremos, Señor, que podemos alabarte, Señor, con nuestro caminar, con nuestras vidas, Señor, con nuestra búsqueda, Señor, de ti, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, sus peticiones, Señor. Tú conoces lo que hay en sus corazones, Padre, y te pido que obres, Señor, que los ayudes, Señor, cualquier sea la situación, Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, y que obres, Señor, en sus vidas, Señor. Gracias por cada uno que se reúne, Señor. Te pido, Señor, por tu palabra, Señor, en esta noche, Señor, que tú bendigas, Señor, al que trae tu palabra, Señor, y que sea, Señor, de edificación a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Padre, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Pedimos también por las ofrendas, Señor, los diezmos, Señor, y que podamos devolver, Señor, de las muchas bendiciones que tú nos has dado, Padre, Señor, que las entreguemos a ti, Padre. Muchas gracias. Pedimos todo esto en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros una vez más en nuestro canal de YouTube, El Buen Pastor LA 1931. Denle un like y compartan este video. Y hermanos, no se olviden conectarse cada semana, e incluso entre semanas se están compartiendo diferentes mensajes. Entonces conéctese y por favor compartan estos videos, ¿verdad? Hay muchos que pueden beneficiarse, yo creo que todos, ¿verdad?, de escuchar de la palabra. Entonces conéctese y comparta. Está nuestro grupo de WhatsApp, hermanos, la información aparece en pantalla. Si gusta conectarse a nuestro grupo de WhatsApp, ahí está. Compartimos testimonios, peticiones y estamos orando los unos por los otros. Si gustan entregar sus ofrendas, la información también aparece en pantalla para hacerlo a través de Zelle. Y si gustan venir al templo, lo pueden hacer. Nuestro hermano Rubén Mendoza está disponible para recibir sus ofrendas. Amén. Hermanos, no olviden también que nuestro grupo de Facebook, ahí aparece en pantalla. Ahí tenemos todos los mensajes, todos los devocionales, que se comparten cada día. Compartimos una pequeña porción ahí a través de Facebook. Todas las noticias, los anuncios de la iglesia ahí aparecen. Y también cada miércoles a las 7:30 de la tarde tenemos un segmento especial para mujeres. Entonces no se olvide conectarse. Estamos en una serie que realmente ha bendecido mi vida y si se han perdido algún video, ahí están todos disponibles. Entonces no se olviden conectarse. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar muy atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Nuestro hermano Rubén Mendoza va a compartir la palabra. Dios les bendiga.
Que el Señor les bendiga, hermanos, donde ustedes se encuentren, en sus hogares y en cualquier lugar donde esta transmisión pueda llegar. Deseamos siempre la bendición de Dios para cada uno de ustedes. En esta noche vamos a tener un tiempo de oración antes de abrir la palabra. Vamos entonces a orar en este momento. Padre, te damos gracias una vez más por el grande privilegio que, Dios mío, nos concedes de ser administradores del tesoro más grande que tú nos has legado, que es tu palabra. Padre, la ponemos delante de ti, Señor, para que, Dios mío, pueda esta palabra, Señor, tuya, Dios mío, obrar en el corazón de cada uno de los que escuchen. Danos de tu gracia, tu misericordia, Señor, para Dios eterno, que esta palabra, Dios mío, pueda servir de edificación para tu pueblo. Estamos en tiempos en que la necesidad espiritual es, Dios mío, de tanta importancia, que Dios eterno, estás interesado, Dios mío, en transformar vidas y corazones, y eso solamente lo puedes hacer tú a través de tu palabra, por medio del Espíritu Santo. Oramos pues en el nombre precioso de Cristo Jesús, a quien damos gloria, honra y alabanza desde ahora y para siempre. Amén. En esta noche, una vez más, deseamos, hermanos, que puedan ustedes asimilar en sus corazones el pensamiento que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Vamos a hablar entonces del tema bienaventurado el hombre que entiende y hace la voluntad de Dios. Los versículos para esta noche los encontramos en el capítulo 12 del libro de Romanos, en los versículos 1 y 2. Esos son los versículos importantes. Y dicen así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando uno habla de la voluntad de Dios, uno no hace más que darse cuenta que el mismo Dios, cuando se manifestó en carne, que es el más grande de todos los ejemplos a seguir, hizo la voluntad del Padre y fue sacrificado en la cruz del Calvario para morir por nosotros y darnos esa eterna redención de la que ahora gozamos. O sea que la voluntad de Dios trae consigo sacrificios, y en este caso llegamos hasta la muerte de Cristo. Vemos también a un siervo de Dios como el apóstol Pablo, que también haciendo la voluntad de Dios, ese hombre siempre a los lugares donde él iba era prisionero y puesto en cárceles. O sea que parece contradictorio que el hacer la voluntad de Dios tenga que cuestionarse por los sacrificios, por las cosas que tienen que pasar al hombre de Dios cuando se da para obedecer, para entregar su voluntad y sujetarse a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso pareciera que fuera derrota, pero realmente en la muerte de Cristo encontramos la más grande de todas las victorias, porque ese es el fin, el medio que Dios usa para que nosotros ahora gocemos de todo ese privilegio que tenemos como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo era un hombre que entendía el por qué él estaba en una cárcel y decía que era la voluntad de Dios, y hablaba que eso había abundado más bien para beneficio del Evangelio. Así que, hermanos, el problema es que la voluntad nuestra, cuando hacemos nuestra voluntad, dicho de esta manera, vemos que tenemos grandes fracasos. Operamos en nuestras formas de no contar con Dios y hacer nuestra voluntad, y nos lleva eso al fracaso. Sin embargo, cuando depositamos nuestra voluntad, rendimos todo lo que somos a la voluntad de Dios, vamos a obtener grandes
victorias. Eso solamente como introducción a lo que esta noche vamos a ver. Y sabemos que hay hombres de Dios en la palabra, porque la palabra nos enseña esto, que fueron hombres que siguieron todos aquellos principios importantes para hacer la voluntad de Dios. Y en estos hombres vamos a ver el primero, y vamos a hablar del patriarca Abraham. Este era, porque la voluntad de Dios, dije, representa sacrificio, representa obediencia. Y yo puedo ver entonces a Dios tratando antes de entregar su voluntad para que el hombre la haga, escudriñar primeramente el corazón de ese hombre si está realmente dado en sí para obedecer, para hacer la voluntad que Dios quiere como propósito y tiene para él. Entonces, en el capítulo 12, por ejemplo, del libro de Génesis, del versículo 1 al 8, podemos ver ese llamado que Dios se hace a Abraham. Abraham venía de Ur de los Caldeos en su primer llamado, luego se trasladaron a la ciudad de Aram, y de ahí fue el llamado que Dios le hizo. Y es importante entender todo esto, porque, como dije, la voluntad de Dios es difícil para cualquiera de nosotros, porque está y es diferente a la voluntad nuestra. Por lo general, entonces, demanda estos principios: sacrificio y sabiduría. Entonces, la voluntad de Dios para Abraham, lo primero entonces que Dios examina, dijimos, es el corazón del hombre, en la disposición que el hombre tiene para obedecer su voz primeramente. Y esto antes de revelarle a Dios su voluntad. En el caso de que estamos hablando de Abraham, por ejemplo, tuvo que demostrar una disposición humilde y obediente. Dos cosas muy importantes para que Dios obre en nosotros de acuerdo a lo que Él quiere hacer en la vida. Preguntaría yo, entonces, si nosotros estamos como hijos de Dios en este tiempo, dispuestos a sacrificar algo de aquello que por ahora nos tiene a nosotros en comodidad, si Dios en realidad nos llamara para hacer su voluntad. Es realmente complicado cuando uno lo piensa, porque cuando uno está bien en determinado lugar, como el caso de Abraham, que venía de una ciudad próspera, porque era un hombre de negocios, parece que tenía criados y todo lo que tenía, pero en este caso Dios, sabiendo que él venía de una familia que era idólatra, porque su padre Taré era un hombre idólatra, entonces Dios decide primeramente decirle: Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y esa es la primera cosa que pareciera que es difícil, es sacrificial para nosotros, dejar lo que queremos y dejar el estado de bien que en ese momento gozamos y tenemos control sobre esas cosas. Y estamos hablando entonces, hermano, para que realmente se empezara a dar lo que Dios quería hacer en la vida de Abraham. Tenía Abraham que sacrificar todas estas cosas que Dios pedía a él. Algo, y es, hermano, obedecer a Dios. Y así fue como Abraham respondió a Dios, porque entendió que el plan divino, y eso lo deberíamos de entender nosotros también como cristianos en este tiempo que vivimos, que el plan divino era lo mejor y lo más importante para su vida, como también para nosotros es más que importante hacerlo. Por algo el autor de los Hebreos define a la fe como esa sustancia de las cosas que se esperan. Y entonces, cuando vemos todas estas cosas, las cosas que se esperan, es algo que nosotros todavía no hemos visto, pero que por la fe sabemos que puede darse porque es Dios el que lo promete. Entonces, aunque realmente salió hacia un lugar que aún él no conocía, la actitud de Abraham, a pesar de ser considerada como un acto que para cualquiera que leyera o que viera lo que estaba pasando era como un acto de locura, pero si lo vemos en el plano del llamado de Dios, era como un acto de obediencia de fe,
pues puso su confianza y su raciocinio y lógica en las manos de Dios, confiando que recibiría lo que Dios le había prometido. O sea, que lo que para el mundo es locura, para el cristiano o para nosotros, los hijos de Dios, el que obedece a Dios, entonces, hermanos, tiene que llegar a ver las cosas, esas cosas que Dios ha prometido en su palabra, y es, hermanos, que podemos nosotros contemplar esas y llegar a ver esas cosas, como dice su palabra otra vez, cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, cosas que ni siquiera han subido en corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Ahora bien, el cristiano obediente tiene el éxito asegurado, pues el Señor es fiel a lo que Él ha prometido hacer. Así que, hermanos, una vez más, dispongámonos a sacrificar lo que realmente tenemos como bueno, porque lo que Dios dice que hagamos, aunque no tenga el sentido que creemos nosotros que debe ser, es lo más importante, y eso es la victoria que el Señor tiene para nosotros como cristianos. Dije que el primer punto es que implica sacrificio y obediencia en la vida de Abraham. Otro hombre que vemos es que Dios quiere también, hermanos, que nosotros corramos desafiando riesgos. O sea, Dios quiere probarnos a nosotros en esas situaciones. Ahora que estamos pasando por este tiempo, debemos de considerar más bien los riesgos que tenemos por causa de lo que estamos viviendo en estos días. Y vemos entonces la voluntad de Dios en la vida también de Moisés. O sea, porque esa voluntad es difícil, desafiando riesgos. Moisés tuvo que exponerse al vituperio, según la palabra de Dios, de los egipcios, dejando de ser parte, hermanos, de la familia real egipcia, y se expuso a ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Todos esos riesgos que demandan la buena voluntad de Dios deben tomarse en fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay forma que nos lleve a agradar a Dios si no es por medio de la fe. Todos los riesgos que demanda la voluntad buena de Dios deben tomarse entonces en fe, que es realmente un ingrediente importante para poder agradarlo a Él. La fe en Dios nos da además una perspectiva correcta. ¿Para qué? Para obedecer al llamado de Dios y aceptar entonces los desafíos y los riesgos que esto implica, porque como resultado ayudan al creyente a ver mucho más allá de lo que es temporal. Dice la Biblia que Moisés se tuvo en pie como viendo al invisible. Esta es la fe de un hombre que hizo la voluntad de Dios. Ahora, de repente vemos a un Moisés que lo tenemos registrado entonces en la Escritura como el hombre que Dios usó para ser el libertador de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. También Moisés fue usado por Dios de tal manera que Moisés podía hablar con Dios cara a cara, dice su palabra, y lo conocemos como el gran siervo de Dios. Así que vale la pena exponerse, hermano, a estos tipos de riesgos, si realmente estos riesgos son marcados o son definidos. Y acuérdense que Dios dijo que va a estar siempre con nosotros en todas las circunstancias que tengamos que nosotros confrontar como sus hijos, tratando siempre de hacer su voluntad. Entonces, si realmente se está seguro de que lo que emprendemos es lo que realmente está de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, debemos de estar convencidos entonces de estas facetas, de saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora bien, podemos ver también, hermanos, cómo Dios entonces también tiene, en el caso de Pablo, por ejemplo, que es otra cosa importante para verlo esta noche, ya hemos visto a Abraham, por ejemplo, el sacrificio de Abraham, hemos visto lo que él hizo para obedecer a Dios en la voluntad de Dios, de tal manera que Abraham fue llamado el amigo de Dios.
Moisés fue llamado ese siervo de Dios también, por el cual Dios hizo tantas y cuantas cosas, que milagros tremendos vemos en la Escritura de lo que Dios hizo por medio de ese siervo que entregó su voluntad a él. Ahora vemos a otro hombre que es en el Nuevo Testamento. Estamos hablando entonces del apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Hablamos de eso porque en su voluntad a veces Dios nos cierra puertas, pero también Él tiene la capacidad para abrir otras puertas. Por ejemplo, el apóstol Pablo pasó por momentos difíciles en el Asia Menor hasta que logró entender la voluntad de Dios para su ministerio. En 2 ocasiones el Espíritu Santo le prohibió ir a donde él deseaba, y a esto fue él sensible y sumiso a esa voluntad divina para él. El mismo Señor a Pablo ya le había dicho: yo te enseñaré y te enviaré lejos a los gentiles. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 21. Entonces pareciera que Pablo no había entendido perfectamente bien que él tenía que ir a esos lugares, y ahora lo vemos entonces que es interesante notar que las visiones que Pablo recibe para mostrar Dios la voluntad suya en él, fueron momentos en que había crisis en su vida. O sea, la narración muestra cuando Pablo recibe la visión a un varón macedonio, es decir, en pie, este hombre, y era un hombre griego, de la región a donde el Señor quería realmente enviarlo, diciéndole: ese hombre en esa visión pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 9. Ahora, sus compañeros de ministerio, porque era una compañía de ministros y Pablo era la cabeza de todos ellos, estuvieron de acuerdo y estuvieron también disponibles o dispuestos para poder salir al Asia Menor. Lugar, hermano, que tenía que cruzar el mar Egeo e ir de esa manera a Europa. No era una tarea fácil, pero eso era lo que tenía que hacerse, porque esa era la voluntad de Dios para que esta gente conociera de Él. O sea, obedecer la voluntad de Dios. En el versículo 10 de ese libro de Hechos 16, dice enseguida que procuramos entonces partir para Macedonia. O sea, inmediatamente que recibieron ellos la visión de esa, que Dios mandaba para ellos ir a otro lugar, inmediatamente ellos reaccionaron, y dice que obedecieron inmediatamente la voluntad de Dios, porque Dios quería que fueran a esas regiones, y Dios para eso, dice el apóstol, los estaba a nosotros llamando. Este término, dando por cierto, explica realmente el modo en que todos ellos como equipo acataron la voluntad de Dios, y podemos entonces ver, hermanos, esa palabra que en griego creo que es zumbilizo o zumbilazo, que es el verbo que en su sentido más extenso significa ponerse o estar de acuerdo. O sea, concordar en algo, llegar a una conclusión para definir algo. Es decir, que estos siervos, al discernir la voluntad divina y que era Dios mismo el que les estaba llamando, sometieron su razón y su inteligencia, o sea, el libre albedrío, al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto cuesta servir a Dios? Aparentemente, cuando el ser humano no ha podido lograr entender entonces el plan de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Como cristianos nosotros tendríamos entonces que darnos cuenta cómo descubrir entonces, porque eso es lo dificultoso, ese es el dilema que tenemos para nosotros darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y precisamente por eso citamos los primeros versículos que leíamos en esta noche, de Romanos 12, 1 y 2. Pablo ya ha dado toda una teología hasta el capítulo 11 de Romanos, y esa teología es para que entendiéramos lo que Dios ya había hecho, lo que Dios había ya dado a nosotros, conforme a Él, el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Pero ahora, en el capítulo ya 12, por esto dice Pablo, cuando comenzamos a leerlo, dice:
la palabra de Dios en Romanos 2. Así que, hermanos, os ruego, es una rogativa. Y esto es para ya nosotros en el tiempo, porque desde el capítulo 2 en adelante ya nos manda a una vida de servicio a Dios para hacer su voluntad de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice para nosotros. Y esa palabra, hermanos, qué linda que es, porque el apóstol Pedro en su capítulo 2 de su segunda carta, creo que el versículo es el versículo 9, dice que hacemos bien nosotros a obedecer. Y eso es importante también para nosotros mismos, porque dice la palabra que hacemos bien porque la Biblia, que es la palabra que tiene todos los requisitos que Dios tiene para nosotros, para que nosotros comprendamos su voluntad, es la palabra misma la que nos guía, porque esa palabra sigue siendo para nosotros como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día resplandezca, y el lucero de la mañana. Ese lucero de la mañana es un nombre que se ha dado también al Señor Jesucristo en la palabra. Resplandezca en vuestros corazones. Es decir, qué bueno tener entonces en la voluntad de Dios a través de la palabra, que tiene todos los medios, todas las formas para nosotros alcanzar entonces a hacer la voluntad de Dios, entendiendo lo que Dios quiere, ver entonces el lucero de la mañana resplandeciendo en nuestros corazones. Entonces, para el tiempo actual, hay requisitos también para reconocer la voluntad de Dios. Y esos requisitos son los que nosotros tenemos que buscar a través de la palabra y darnos cuenta entonces que es la única forma que podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y en los versículos que leímos encontramos entonces, como idea de estos dos versículos, encontramos que hay que consagrarnos por completo al Señor, es decir, cuerpo, alma y espíritu. La idea principal, entonces, de este versículo es la consagración a Dios, ofrecernos sin reservas. La palabra consagración, entonces, alude al acto mismo de poner aparte o dedicar algo o alguien al servicio mismo de Dios. Por eso es que podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los utensilios que había en el templo, y todo aquello, y los mismos levitas, los sacerdotes, todos estaban consagrados pues para servir a Dios, hasta los primogénitos mismos. Entonces, cuando vemos todo esto, ¿era para qué? La consagración, para apartarnos para el servicio de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos que el Señor Jesucristo se consagró como nuestra ofrenda. ¿Cómo lo hizo? En su voluntad. Por eso dice el libro de Hebreos en su capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es entonces bajo el nuevo pacto que todos los creyentes debemos consagrarnos a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De todas esas cosas del hombre viejo o esas cosas que interfieren para nosotros hacer la voluntad de Dios. Hay que limpiarnos entonces de estas cosas, y entonces ya limpios, sigue diciendo el versículo, seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos nosotros entonces para toda buena obra. En la práctica, la consagración abre la puerta al conocimiento de la voluntad de Dios. Ese pragmatismo sería, por ejemplo, y eso es importante siempre, a mí me gusta mencionarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son, hermanos, prácticas espirituales que nos van a ayudar mejor a nosotros para esa consagración. Y es, por ejemplo, el estudio, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, dejar siempre tiempo para tener esa intimidad con Dios a través de todas las formas
que la palabra nos manda a hacer, y como hijos de Dios comprender entonces que eso va a ser para beneficio y tener una vida espiritual sólida. Parte de todo entonces, de todo lo que estamos hablando, incluye la abstención de todo lo que puede interrumpir o interponer la relación entre Dios y nosotros como hijos de Dios en el cristianismo. Por eso creo que en el capítulo 59, versículo 2 del profeta Isaías, dice que vuestras iniquidades son las que han hecho separación entre Dios y nosotros. Así que tenemos que limpiarnos de todas esas cosas para tener una relación cada vez más íntima con Dios, y de esa manera vamos a obtener nosotros, hermanos, las formas dadas por Dios para hacernos entender y conocer su voluntad. Este tipo entonces de consagración, hermanos, nos va a preparar a nosotros la mente y el corazón como cristianos que somos para ese conocimiento de Dios, y para que nuestros pensamientos, como dice su palabra en esta noche, sean renovados y la mente de Cristo comience de alguna manera a desarrollarse. O sea, hermanos, actitudes del corazón que tienen que cambiarse y tornarse de una manera dóciles a la voluntad de Dios. Otra cosa es importante: tener un entendimiento renovado por el Espíritu Santo. Ese es el versículo de Romanos 12:2. Aquí en Romanos 12:2 se nos presenta por medio del apóstol Pablo dos detalles muy importantes para la renovación mental y espiritual de nosotros como creyentes, a fin de que podamos entender entonces la voluntad de Dios. El primero, que es la renovación mental y espiritual, hace referencia a no conformarnos, o sea, a no adaptarnos a las pautas, a los patrones o a los moldes del mundo en que vivimos. Literalmente, entonces, la expresión griega tiene como idea presentarnos habla como un presente en el imperativo en un modo pasivo, porque Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios. Dios quiere entonces imperativos en nosotros de un modo pasivo, porque hay una rogativa de parte de Él para que lo hagamos nosotros en beneficio mismo de esa forma que Dios quiere de renovación en nuestra mente. Entonces, podría traducirse como que dejamos entonces de ver los patrones del mundo y no adaptarnos jamás a lo que el mundo ofrece, o romper asimismo el hábito de adaptarnos a este mundo. Y la segunda enseñanza que Pablo nos muestra en este versículo 2 de Romanos tiene que ver con la renovación mental y espiritual. Y este cambio no se va a lograr sino a través de la transformación descrita por el apóstol en la expresión misma del griego que habla de la metamorfosis, o sea, una transformación, ese cambio, metamorfosis para nosotros. Lo que se puede entender entonces con claridad es que este proceso transformativo comienza en nuestra mente, para después extenderse a todos los ámbitos de la personalidad nuestra. Yo no sé si nosotros realmente entendemos lo que Dios quiere aquí mostrarnos, y si estamos realmente como considerando que viviendo los días que estamos ahora viviendo, es tan importante esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros como su iglesia. Acuérdense que le costamos a Cristo su sangre preciosa en la voluntad que Él tomó para llevar a cabo la voluntad del Padre. Así que debe ser como el centro más bien de nuestra vida, buscar entonces cuál es esa voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios solo la vamos a hallar a través de lo que nosotros, a través de la palabra, consideremos que Dios quiere hacer en nosotros. Dios, hermanos, nunca nos llamó por accidente, porque no somos eso. Dios nos llamó con un propósito en nuestra vida. Y por ejemplo, en el Salmo 138:8, el salmista dice: para que su propósito se cumpla en mí. Es que tenemos que darnos cuenta que debemos conocer a Dios,
Conocer a Dios implica obedecer a Dios. Conocer a Dios significa e implica también para nosotros ir un poquito más allá cada día, escudriñando cada una de las cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, entonces es realmente negligencia nuestra. Y por eso es que hay mucho pueblo que actualmente, por ejemplo, ahora está pasando por dificultades, temores, y sin saber pues que Dios tiene para nosotros cuidado y Dios quiere que haya ese temor fuera de nosotros, y eso lo vamos a lograr solamente conociendo su voluntad, conociéndole a Él en la extensión misma de hasta donde nosotros queremos entonces llegar para conocerle mejor. La palabra de Dios en Jeremías 9, creo que es el versículo 24, dice: gloríese aquel que quiera gloriarse, no en su fuerza, no en su riqueza, no en su sabiduría, sino que el que quiera gloriarse tiene que gloriarse en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Así, hermanos, que ese es el pensamiento que esta noche Dios me ha dado, y creo que es tan importante en estos días que vivimos, porque no hay otra cosa mejor que poder llevar a cabo, hacer la voluntad de Dios en cualquier situación que Dios quiera, conforme a los dones también que Él nos ha dado ya, porque todo cristiano ha recibido de parte de Dios dones, y esos dones implican la forma como Dios quiere que demos a Él una vida de servicio en la obra que Él tiene y en la voluntad que Él tiene también para nosotros. Alguien dijo entonces que la mente es el campo de batalla más grande que existe. Es decir, es el lugar donde se construyen los grandes éxitos y también los grandes fracasos del hombre. De ahí entonces que, para terminar, puedo decir a ustedes en esta noche que sea tan importante y tan necesaria una renovación mental y espiritual para el cristiano que anhele vivir según la voluntad de Dios. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias una vez más, porque siempre tu palabra, Señor, es esa luz. Tu palabra, Señor, ilumina el alma, el corazón nuestro. Y Dios mío, tu voluntad es, Dios mío, siempre agradable y perfecta para nosotros. Solamente ayúdanos a entender, Dios eterno, a través de tu palabra, que tenemos que ser nosotros y tener como disponibilidad, entregar, Señor, cuerpo, alma y espíritu, Dios mío, sea nuestro libre albedrío, todo conforme a tu voluntad, para que seas tú el Señor nuestro, para que seas tú, Dios mío, esa antorcha que nos va a llevar siempre, aunque por lugares oscuros, la luz tuya siempre va a iluminar nuestras vidas. Y vamos a ver siempre, Dios mío, con claridad, Dios eterno, todo eso que tú tienes, Dios mío, preparado para nosotros. Como siervos tuyos, Señor, permite que seamos ese doulos que tú quieres, Señor, esa esclavitud, Dios mío, preciosa que es, Dios eterno, esa palabra, Dios mío, que confirma, Dios eterno, que tú eres el Señor. Rendirnos completamente a ti para obtener de ti, Señor, lo que tú has prometido darnos. Señor, gracias porque tu palabra siempre será, Dios mío, para nosotros el manual donde podamos encontrar siempre, Dios mío, las riquezas espirituales que necesitamos siempre nosotros, Dios mío, para continuar en este camino, de alguna manera siempre tratando y procurando agradarte en todo lo que hacemos. Perdona, Señor, si hemos cometido faltas, porque en el sentido humano, Dios mío, tu palabra enseña también que no hay hombre justo, que aún ese hombre justo haciendo el bien no peque. Sabemos que mientras estemos aquí todavía no somos ese producto terminado. Por tanto, Señor, lo que nos rodea a veces, Dios eterno, sin querer, a veces nosotros, Señor, te fallamos, pero pedimos en esta noche tu perdón, tu ayuda divina, Dios mío, para que tu voluntad sea la que prevalezca siempre en nosotros. Padre, una vez más, bendice de manera especial a todos tus hijos, a todos tus siervos, a ese
maravilloso que tú tienes, Dios mío, que predican tu palabra. Llénalos, y al igual que ellos, a nosotros, Dios mío, cada día de la unción preciosa de tu Espíritu Santo, para que a través de esa unción, la palabra tuya, Señor, pueda correr siempre y pueda impactar de tal manera el corazón, Dios mío, que haya realmente una respuesta, Dios mío, para rendir esas vidas, Señor, que por ahora no te conocen, y vengan ellos a tus pies. Padre, bendice una vez más a tu pueblo. Te lo pedimos con acción de gracias, y gracias por el tiempo precioso que siempre tú nos regalas, nos das, Señor, para exponer lo que tú quieres a través, Señor, de tu voluntad en nosotros. Una vez más, bendice a tu pueblo y bendice, Señor, a aquellos todavía, Señor, que no te conocen, para que sean también ellos añadidos, Señor, a través del impacto de tu palabra a la iglesia. Te lo pedimos con acción de gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.